Bienvenidos a Centrados, un podcast de la Alianza Cristiana y Misionera en Puerto Rico. Espacio donde escucharás conversaciones que ayuden a la Iglesia a mantenerse enfocada en la verdad del Evangelio de Jesucristo. Para más información, puedes acceder a las plataformas digitales bajo la Alianza PR. Bienvenidos a Centrados. Hoy nos honra con su visita nuevamente el pastor Javier y nuestra hermana Ivette. Hola. Y estamos muy gozosos porque estamos adentrándonos en una nueva temporada, la temporada número 4 de Centrados para la Gloria de Dios, que muchos temas se han cubierto durante las pasadas episodios. Y nada, como siempre queremos recordarles que nos pueden accesar a través de las diferentes plataformas como Spotify, Apple Podcasts y también a través de YouTube. Y nada, con eso le damos la bienvenida nuevamente y bienvenidos a ambos. Gracias. Y ver qué gusto tenerte aquí. No solamente eres colega, ¿verdad? Nos sentamos ahí casi en la misma oficina semanas tras semanas, pero es interesante traerte en este día. Sabemos que eres, además de muchas cosas que yo sé que el pastor te va a preguntar ya mismito, pues eres directora del Ministerio de Avance a las Iglesias y vamos a estar hablando hoy precisamente sobre el tema de SIRVE, que es un acrónimo, ¿verdad? Y vamos a desmenuzar cada una de esas letras y hoy vamos a estar hablando sobre Sueña los sueños de Dios. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por tenerme. Entonces vamos a preguntarte, como ya me asignaron, cuéntanos un poquito de quién es Ivette, solo para otra vez romper el hielo. Los que no te Bueno, conocen. Ivette es hija de Dios, primero que nada, eso lo aprendí en una clase que tomé. Esa es mi primera. Ivette es hija de Dios, pero también, ¿verdad? El Señor me ha puesto en la familia de los Concepción Cardona, así que soy hija de Carlos e Ivette, pastores de la Alianza en Lares. Tengo un hermano, estoy casada hace 22 años con Alberto. Y hace 2 años el Señor nos regaló a Abimael. Yes. Así que soy la mamá de un hermoso niño, Abimael David, de pelo rojo. De pelo rojo, así mismo es. Pelo colorado. Qué chévere. Y es un gozo en lo que la oportunidad que Dios nos ha dado desde el 2022 para acá. El Señor ha abierto unas puertas hermosas en mi vida, en mi carrera profesional, en mi familia. Así que todo ha sido como un cambio del 2022 hacia acá. Es otra historia y le damos gracias al Señor por las oportunidades que nos da y me ha permitido tener un poco más de conciencia sobre su presencia en mi vida en cada momento. Amén, amén. Que, ¿Eres miembro de la iglesia? Yo soy miembro de la primera iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera en Barceloneta, Pueblo, de nuestro pastor Jay Guadalupe. Allí sirvo hace 10 años y soy parte del grupo de adoración y del equipo de predicación. ¿Y en el seminario? En el seminario tengo varios sombreros, servicios estudiantiles es uno de ellos, enlace con las acreditadoras y cumplimiento. Así que toda esa parte del seminario pues pasa por mi escritorio de alguna forma, evaluaciones académicas también, así que todo eso lo trabajamos y ha sido un espacio, ¿verdad? Llegar al seminario en el contexto histórico en que me tocó llegar al seminario, pues ha sido histórico, una bendición, reto también. Y hemos visto la mano del Señor, eso me ha ayudado mucho a ver cómo Dios entra en diferentes aspectos de nuestra vida que tal vez uno pensaría que es negocio o es cotidiano, pero no, Dios está. El ministerio también, el servicio. Gloria a Dios. Y pastor, usted creo que tiene unas nuevas empresas en las que ha estado involucrado en los pasados meses o no sé cuánto tiempo. Tengo una microempresa. A ver, el pastor Rafael Pérez nos dio un seminario de inteligencia artificial con su hija Loris y yo vine, pues yo dije, no, aquí yo soy un pequeño empresario, en el sentido de que Dios me permitió escribir un libro y eso pues se traduce en todo un evento, ¿verdad? De no solamente escribirlo, que para mí es lo más difícil, pero también finalmente que se pueda hacer accesible y como Dios está trabajando ahí. Y mi familia es clave, mis hijos, mis hijas, mi esposa. El QR donde la gente cuando compra el libro lo paga es el celular de mi esposa, el ATH de mi esposa, así que ella es la presidenta, vicepresidente, gerente
de esta mini empresa. Bien contento con Creo lo que Dios está haciendo. Próximamente le estaremos escuchando. Le hemos pedido a producción que tenga en consideración, ¿verdad?, el que nos sentemos a conversar sobre el tema que Dios le ha dado a través de ese libro, porque lo encuentro muy relevante y pertinente para este tiempo, y es algo que a mí me ha bendecido. Yo creo que sería una oportunidad maravillosa que no se quede solamente con los lectores que lo adquieren, sino que otras personas puedan tener esa bendición. Bueno, sueña los sueños. ¿De qué estamos hablando cuando decimos sueña los sueños? Sueña los sueños de Dios. Okay. Yo, quizá para romper el hielo en esas preguntas, cuando me eligieron para ser superintendente, yo recién había leído un libro muy bueno de unas personas de Chick-fil-A, que otra vez tiene un trasfondo cristiano, su fundador y todo eso, y ahí fue la primera vez que yo vi el uso de la palabra sirve para referirse a áreas de liderazgo, que es bien valioso, bien importante. Y cuando me invitaron, pues estaba bien en mi corazón y me pidieron escribir algo de cómo tú ves como superintendente lo que pasaría. Pues escribí, yo creo que necesitamos soñar los sueños de Dios, invertir en otros, reinventarnos continuamente, valorar las relaciones y encarnar los valores, que era de donde vienen ellos, ¿verdad? Y en el caso de la primera letra de ese, sueña los sueños de Dios, me habló mucho a mi vida. He pensado siempre que tengo un chip de un desencanto con el actual momento y un sueño de cómo podría ser la cosa en el futuro, ¿verdad? Este asunto de la visión es algo bien prominente en cómo Dios me alambró, y quizás hasta me daba mucho problema eso, porque veía cosas a veces que otra gente no veía, pero entonces bien, la línea es fina entre tú ser un visionario y sean tus sueños versus los sueños de Dios. Y yo creo que sí, no estamos diciendo con eso meramente, gente, necesitamos tener una visión, porque podemos tener un montón de visiones bien raras, ¿verdad? Aunque incluso puedan ser bien intencionadas y hasta buenas. Pero soñar los sueños de Dios implica precisamente que uno está preguntándole a Dios cuál es su sueño, antes de yo pensar, mi visión es esta, ¿verdad? Bueno, Dios, ¿qué tú quieres hacer en este momento? ¿Qué tú quieres hacer en esta iglesia en este momento? ¿Verdad? Incluso uno puede ser alguien con muchas ideas, muy creativo y todo eso, y puede ser más peligroso todavía, porque entonces podemos tender hacia depender de nuestra capacidad para hacerlo, versus, ok, Señor, ¿Qué tú me has enseñado o qué tú estás haciendo aquí? Y eso implica pues tener un momento de, primero, que estamos escuchando lo que Dios está soñando, ¿verdad? Y que estemos dispuestos a que se nos rompa el corazón por lo que le rompe el corazón a Dios. Y pienso que aunque suena, wow, sueño bien positivo, pero primero tiene que se te rompa el corazón por la actual condición, la actual situación, todo lo que debería cambiar, ¿verdad? Pensando en Nehemías, que su visión, su sueño, el sueño de Dios se vuelve el sueño de Nehemías también cuando él lo abraza, pero para eso Dios tuvo que mostrarle las ruinas, tuvo que mostrarle con lo que la gente decía de su visita primero. Antes de que ellos llegaban a Nehemías y le dijeron, no, eso es un desastre allí, hay unos allí sobreviviendo, entran a robarles cada rato, después que se mataron sembrando, vienen y entonces se les rompe el corazón y todo eso. Y creo que los sueños de Dios tienen una sección de dolor por la situación actual, ¿verdad? Por todo lo que hay que cambiar. Y de hecho, hasta que no me duela a mí todo lo que podría, ¿verdad?, está pasando, pues no creo que estemos listos para ver lo que podría ser. No hay atajos. Es lo que quiero decir. No sé si te hace sentido. Sí, me hace sentido, y viéndolo en el lado de la iglesia, a veces venimos ya con unos supuestos que queremos alcanzar porque se ve bien. Sin embargo, no necesariamente. O porque es lo que se ha hecho. O porque es lo que siempre se ha hecho comúnmente, bien tradicionalmente, claro. Es lo que hacemos en nuestro país o en nuestra comunidad. Sin embargo, tal vez el Señor nos quiere abrir los ojos a otra realidad. Y esa realidad, en ese proceso de abrirnos los ojos, nos va a doler.
porque no es la realidad que yo quiero ver. Y no siempre es la más linda. El sábado en Evangelio, el viernes en uno de los talleres el taller que ofrecí, un pastor hizo esta frase que me encantó: a veces Dios nos está poniendo una mies y no es la que queremos. Y lo puedo traspolar al comentario: a veces Dios nos está poniendo un sueño o nos está dejando ver un sueño, pero no es el sueño que yo quiero soñar. Así que soñar el sueño de Dios duele, porque dejo a mi lado lo que yo quiero y pongo el anhelo del Señor. Y puede doler también porque uno se siente culpa. Claro. Si uno es parte del presente actual, uno puede sentirse evaluado, ¿verdad? Y juzgado, y uno decir, oh, en parte estamos así porque pues yo estoy parte de esto, ¿verdad? Claro. También puede ser un miedo a uno verse mal. Claro. Y que haya un resultado. Siempre al principio, cuando nos movemos a hacer lo que Dios quiere, puede haber gente chocando con esa visión. Por lo mismo, porque ellos lo están viendo de otra forma. Y siempre va a haber buscar la forma de culpar o de hacerte sentir, porque si lo hubiéramos dejado como estaba, eso no hubiera pasado. Pero en el tiempo, creo, y estoy muy segura que el Señor da, si estamos caminando en esa voluntad, vamos a ver el resultado que Dios quiere que veamos. Así que al final, pues, pasamos al otro lado y vamos a poder cantar la victoria. Pero si me quedo acá, como usando este término como emperrado, no, yo quiero el sueño que yo quiero o lo que yo pienso que es lo correcto, aunque el Señor me está demostrando otra cosa, nunca voy a llegar a ver ese resultado del sueño del Señor. Y si, como tú bien dices, y si lo transportamos a la iglesia hoy día, ¿cómo se ve una iglesia que sueña los sueños de Dios? ¿O cómo se debería ver una iglesia que sueña los sueños de Dios? Yo lo veo como una iglesia que discierne el Espíritu Santo, que busca como líderes o como grupos de iglesia el discernir lo que el Espíritu quiere. No somos locos, y yo lo digo muchas veces, nos encanta hacer planes, nos encantan las gráficas, nos encantan los números, porque los datos están ahí y nos ayudan. Y no estoy criticando eso. Eso es bueno y es necesario en su contexto. Pero muchas veces nos quedamos en esa planificación que se podría sonar hasta superficial de alguna forma, y no buscamos como iglesia ese discernimiento del Espíritu para nuestra iglesia. O sea, porque la iglesia tiene muchos aspectos que son administrativos, ciertamente lo tiene. Sin embargo, es una cosa que es un cuerpo de Cristo. O sea, es un milagro. La iglesia como está es un milagro. Así que, por lo tanto, ese discernimiento de equipo, no solo el pastor o el anciano o el líder de X, el equipo completo de líderes juntos, buscar ese discernimiento del Espíritu Santo para la iglesia. Yo creo que eso va a ser, en mi opinión, va a ser espectacular para la iglesia. Déjame subrayar eso que estabas diciendo, poner un acento. Muchas veces el modelo que tenemos de liderazgo es mosaico, de Moisés, del líder que sube la montaña y baja con una visión ya definida y le dice a la gente, esto es lo que vamos a hacer y por aquí es que vamos, ¿verdad? Y versus el liderato de 2 o 3 reunidos en mi nombre. Allí estoy yo, donde el proceso de comunidad espiritual, de comunidad iglesia, de discernir juntos, que es lo que ha dicho Ivette, porque otra vez, nadie puede ver todo. Nosotros tenemos muchos puntos ciegos, y por más sabio, inteligente, especialmente después de esta crisis que hemos vivido, aquí nadie es experto, y necesitamos ser capaces de, pues, discernir juntos. Requiere más tiempo, requiere un sentido de seguridad interna. Por eso, humilde, en ese sentido, exactamente eso. Porque tú puedes ser humilde si sabes quién eres. Y tienes no te amenaza el que otra persona te diga, yo no creo que debe hacerse así. Porque tú no tomas tu opinión como tu identidad. ¿Verdad? ¿Verdad? Es más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad? Claro. Entonces podemos sentirnos atacados cuando alguien dice, no, ¿qué estás pensando? ¿Que vas a hacer qué? De momento tomarlo personal. Dice, no, mira, déjame tener la madurez de ver que él está atacando él no está de acuerdo con la opinión, y mi opinión no es mi identidad.
Entonces, eso requiere tiempo, requiere saber que no sabes todo, humildad, requiere escuchar. A veces la persona que menos habla es la que la va a sacar del parque. Correcto. La persona que menos parece tener, es la que Dios usa y todo el mundo cambia de dirección. Dice, wow, yo no había pensado en eso. Hay varias formas de gobernar o liderar. Dictadura, que es uno, Moisés no era dictador, ¿verdad? Pero él era teocracia, él era el legislador de Dios, pero la mentalidad del caudillo que viene y que lidera, dictador. Y ahí pues hay mucho orden, porque todo el mundo hace lo eso y si no va preso. Tú sabes, en la dictadura te vas de aquí, ¿verdad? Y es triste, pero no debemos caer en eso, aunque sea vestido de espiritualidad. El otro proceso es democracia, que la mayoría manda. Y la minoría se queda mordiéndose la lengua, porque perdió. Y es mejor que la dictadura. Claro. Pero no debería ser tampoco nuestro norte. Interesantemente, en la iglesia yo creo que debemos luchar más por el consenso, que es en comunidad, que es escuchar a todos, que es agotar. Pero te he visto callado, no has dicho nada, hay algo que tú estás pensando, me gustaría escucharte. Y claro, eso toma más tiempo porque eso puede significar 2 horas más de conversación, o 3 reuniones más. Pero creo que Dios está invitándonos a discernir juntos el sueño de Él para la iglesia o para la denominación. Y es un formato de liderazgo que admitamos no es el que tenemos típicamente por defecto. Sí. Es que yo creo que, y es algo que le he dado mucha vuelta yo en los últimos años, cuando entramos en el proceso de liderazgo en la iglesia, y es algo que tenemos que luchar, asumimos que esa es nuestra identidad. O sea, el pastor, pues yo soy pastor, y si me quitan ese liderazgo, ya yo no sé, no me encuentro. No me pasa con el líder de adoración, el de mujer, el de niños. Si me quitan ese puesto, ese título, me pierdo. Sí. Pero cuando yo no veo eso como mi identidad, yo sigo siendo hija de Dios, esté en un puesto o no, sigo sirviendo al Señor, esté en un puesto o no, ¿verdad? Porque eso no determina mi validez delante del Señor. Puedo sentarme a soñar mejor. O sea, no tengo la carga del título de un puesto en la iglesia local como que me amarra, porque la gente está esperando que yo ejecute a un nivel más alto porque tengo X título o X whatever, sino que estoy simplemente dejando que el Espíritu Santo sea el que lleve. Y entonces escucho, puedo abrir los oídos, porque hay gente que no tiene un título, pero aportan increíbles cosas al evangelio, increíbles cosas a la administración de la iglesia, que no necesariamente están en la junta o no necesariamente están en un puesto de liderazgo fuera de la junta, pero aportan. Pero cuando yo me cierro, porque debería de ser de arriba, como en método de cascada, todas las decisiones deben de bajar de esa forma, cerramos entonces, porque ya puede haber alguien que esté, Señor, hablándole, dirigiéndole, mostrándole, y yo, pues, cuando tú no estás en el nivel de la cascada arriba donde debes de estar, pues no te podemos. Y creo que lo que el pastor nos invita, y yo creo que la palabra también nos habla, ¿sabes? Vamos a abrirnos juntos, ¿verdad? Y sentarnos en la mesa y sentarnos a hablar, conversaciones, no todas van a ser cómodas, hay conversaciones que son incómodas en este proceso, pero son necesarias, porque el Señor nos va a abrir a la realidad, y tal vez yo no estoy viendo toda la realidad de la iglesia local, yo estoy viendo tal vez mi parte de la realidad, pero no es toda la realidad. Entonces, al yo abrirlo al consenso de los demás, veo otras partes que el Señor le está mostrando. El Señor no le va a mostrar necesariamente a una persona todo el plan, sino va a usar el cuerpo de la iglesia para hacerlo. Sí, y si a eso le sumas el ownership que produce, claro, el apoderamiento que produce que tú fuiste parte de las conversaciones temprano. Claro. Que cuando vayamos a ejecutar, pues tú también, hemos estado hablando de eso. Es más, a mí me preguntaron sobre eso. Claro. Pues hay más apoderamiento y más lealtad y disposición al sacrificio, porque el sueño de Dios se volvió el sueño de nosotros. Claro. Un ejercicio que yo he hecho con algunas iglesias cuando trabajo con ellas, están los líderes, y son los líderes los que están hablando, el pastor está callado.
Y durante ese tiempo... Se le pide que esté callado, por favor, aguanta. Al pastor se le pide en estas reuniones, usted no hable, escuche y anote. Escúchelos a ellos. Lo que ellos están pensando, lo que ellos están discerniendo, lo que ellos están percibiendo de lo que está ocurriendo. Y usted anota. Uh-huh. Porque la gente va a atender a que el pastor al final diga algo como para validar. Y no, anote, ore, escuche lo que está pasando. Y al final el pastor viene con un plan, pero ese plan no vino de la nada. Vino de lo que se discutió, lo que ellos hablaron, lo que él está escuchando, lo que el Espíritu Santo le está diciendo también al pastor de lo que está pasando en esas discusiones. Y la realidad es que cuando se presenta un plan, todo el mundo está satisfecho de alguna forma, porque no es que vino de la nada y el pastor se lo plasmó en un documento, sino que fue en conversaciones, algunas fáciles, porque son de historias de éxito o de situaciones victoriosas en la iglesia, aparte de su historia de victoria, y otras vienen de historias de las partes de la historia de la iglesia de dolor. Y el pastor a veces no está todo, o sea, un pastor no necesariamente, aunque en nuestro contexto cultural muchos pastores están en mucha parte de la historia de la iglesia por muchos años, pero no todos son así que hay pastores que vienen después de otro pastor y no necesariamente saben toda la historia de la iglesia. Así que esos espacios donde los hermanos que llevan más años pueden contar esos espacios que tal vez el pastor no conoce, ayuda a ver otras cosas. Así que ese ejercicio siempre me gusta cuando ocurre, porque primero le quita al pastor el peso de que el plan viene solamente de ahí, de tu cabeza o de tu ingenio, sino vamos a escuchar. Y el Espíritu Santo está haciendo cosas hermosas, está abriendo caminos con ellos, vamos a escucharnos. Y cuando el pastor escucha, hasta su cara se sorprende de escuchar lo que los hermanos están hablando. Así que yo creo que es un ejercicio que debemos de hacer más. Sí. Y ahí vayas, ¿verdad? O sea, ahí no todo lo que la gente dice es 100% claro, accurate. Correcto. Pero lo están diciendo en un ambiente seguro. Claro. Típicamente lo están diciendo en otro sitio. Uh-huh. Primero lo dijeron. Sí, lo dijeron en otro lugar, ¿cierto? Aquí por lo menos lo estamos escuchando y es redimible entonces. Correcto, ciertamente. Les escucho, me gozo y a la misma vez pienso que un elemento también que puede ocurrir cuando hay estas áreas de liderazgo o cómo se ve los sueños de Dios con relación a la iglesia, hablando del consenso, de todo este tema, también pudiera pensar que a veces en esta naturaleza de temor no nos multiplicamos. La iglesia no se multiplica, los líderes no se multiplican en otros, porque estamos hablando de identidad, ¿no? Estamos hablando de que, si yo vengo haciendo esto y le enseño a otro, próximamente, que eso se ve mucho en la industria. En todos lados. En todos lados, y en la iglesia se ve también. O sea, y quizás eso se traduce a que hoy día vemos el resultado de ese pensamiento intencional o no intencional. Porque vemos nuestras iglesias, o pudiéramos ver iglesias estancadas, sin un crecimiento, falta de líderes. ¿Cómo se ve la iglesia? La pregunta la tengo aquí anotada ¿cómo se ve una visión de reino dentro de nuestros templos y que trascienda nuestros templos? ¿Cómo se vería eso? O sea, estamos llamados a soñar los sueños de Dios. ¿Qué implica eso para la iglesia en Arroyo Habichuela? Una de las implicaciones de muchas que debe haber y que te veo implicada en tu pregunta, ¿verdad? Que veo amarrada a tu pregunta, a tu comentario, es el que las personas, las iglesias, por default, por defecto, tendemos a pensar en nuestro grupo, en nuestra aldea, en nuestra tribu. Estamos, ¿verdad? Primero yo, mi familia, luego de eso, pues, mi iglesia local. Y pues, admitámoslo, es fácil, y voy a decir esto con amor, creo. Por lo menos desde mi experiencia es que
nos abruman los problemas, ¿verdad? Los problemas son abrumadores, hay muchas situaciones difíciles, económicas, de salud, criando hijos, cuidando padres enfermos, de pronto también una iglesia. Entonces es fácil, yo puedo entender, tengo compasión en ese sentido y darnos gracias a nosotros mismos de que, ¿cómo tú me pides que yo piense a nivel mundial o que yo piense a nivel de una isla o de una nación yo tengo bastante con los problemas que tengo aquí. Yo estoy tratando incluso de ganar al vecino del frente. ¿Cómo tú yo no soy suficiente para todo esto? Y tendemos a asumir o abrazar o cultivar una mentalidad de escasez y de impotencia, ¿verdad? Y incluso también puede ser también de identidad, en el sentido de pues mi iglesia es la mejor iglesia, ¿verdad? Claro. Mi denominación es la mejor denominación, y defendemos nuestra identidad y la extensión de nuestra identidad. Creo que ese es el pensamiento típico del ser humano, de supervivencia, de conservar lo que tiene. Entonces, cuando el reino llega y nos cambia los muñequitos y en vez de hablar de escasez, habla de abundancia, 2 túnicas dan para regalar una, tener una seguridad de tu identidad a tal modo que tú puedes, porque estás satisfecho internamente, puedes ayudar a otros y no estás meramente, ¿cómo yo voy a ayudar a otro a comer si yo estoy desmayado? ¿Verdad? Si yo tengo hambre yo mismo y me estoy muriendo de hambre, ¿cómo le voy a dar comida a otro? Yo voy a comer yo y los míos. Pero si el evangelio está llenando esa necesidad, saciando esa sed, pues yo puedo ocuparme, ¿verdad?, de otro. Estoy seguro de quién soy, no me afecta mi identidad ni seguridad. Dar líderes para que vayan y planten una iglesia a otro sitio, o mirar, esta persona va para misiones, y no pensar solo en, ¿cómo yo voy a dar a misión si yo tengo aquí un montón de necesidad? Cuando yo veo eso, en vez de yo pensar, ¿verdad?, y pasé por ese proceso de culpa a la persona y de hacerla sentir, ¿cómo es posible que tú pienses así? No, yo veo que eso es un síntoma de una necesidades no cubiertas, y pues uno puede sentir compasión primero. Creo que sí, sentimos compasión primero para ayudar a alguien, ¿verdad? Pero ciertamente cuando tú ves un movimiento de multiplicación, de generosidad, de poner al otro primero, de dar con liberalidad, es un grupo de personas o una persona en la que el evangelio ha liberado. Gloria a Dios. Y hay entonces esa capacidad. Cuando no, ellos van a encontrar un montón de razones para justificar no hacer lo que... Pero en el fondo esa es la razón. Interesante. Y atándolo. Sí. También nos invita el Señor como a ir más calmado. La iglesia tiene que aprender a ir más pausada. Queremos ir muy rápido en todo, porque queremos resultados, y yo lo puedo entender, porque somos atraídos por eso. Pero la palabra misma nos está invitando a cogerlo más suave y caminar el paso del Señor. Y el paso del Señor se ve distinto, porque el Señor, y a veces se nos olvida, Dios está haciendo algo en mi vida, pero está haciendo algo en la vida de Pastor, está haciendo algo en la vida de Brenda, pero no lo está haciendo a la misma velocidad. Sí. Así que yo voy a un paso, él va a un paso, tú vas a un paso. Pero a veces queremos que todos vamos, o pensamos que todos vamos corriendo a la misma velocidad y se nos olvida. Y en la iglesia no es una carrera física, ¿verdad?, como en un maratón, sino que vamos en un proceso de formación que toma tiempo. Y hay amor y misericordia en ese proceso. Sí. Y pudiésemos pensar que este tipo de pensamiento que el pastor trae ahora es para las iglesias más grandes, que tienen más recursos para poder ser más dadivosos o para poder enviar más personas. Y él trabajé ese tema de una gran iglesia pequeña, en el sentido de que no necesariamente es que estás mal o que estás enfermo, más no quiere decir que estás más saludable, sino desde el contexto que Dios nos tiene. Queremos iglesias saludables, queremos iglesias que estén haciendo lo que Dios, el sueño del Señor. Pero que esté saludable, una iglesia puede ser pequeña y estar haciendo eso que el pastor está hablando, y puedo tener una iglesia grande que está haciendo eso mismo en su proporción, ¿verdad? Sí. Una iglesia que tiene 1000 miembros, a ver, puede enviar 100 líderes a plantar una iglesia. Una iglesia que tiene 40, pues no puede enviar 100, pero no los tiene. Así que puede enviar 5, 10 y está bien. La cosa es estar saludable y que mi identidad, es que volvemos al punto, yo creo que ese es un punto que la iglesia tiene que volver a abrazar, nuestra identidad en el Señor. Amén. No en otra cosa.
no en los resultados. No soy más por un resultado mejor o soy menos por un... No, todos los planes funcionan de una, porque no todo el mundo está listo tal vez en esa dirección, así que hay que irlo trabajando. Es como cuando tú te sientas con alguien a discipularlo, tú en tu mente piensas, bueno, yo hice un plan para una persona, ¿verdad? Pero la realidad es que el plan, no he pasado el paso 2, no he podido llegar al paso 2, porque nos hemos quedado en el paso 1 mucho tiempo, porque esa persona no está lista necesariamente para un paso 2. Pues así pasa con la iglesia, para poco a poco, pero a veces tenemos que frenarnos y ese discernimiento, es que yo pienso que es como que una olla de muchas cosas que uno va poniendo juntas y se va haciendo entonces esa visión encarnada. Y lo que queremos es formar gente, claro, no lograr un evento, no lograr resultados. Y el planteamiento que hace, ¿verdad? De lo complejo que somos los seres humanos, claro, que implica entonces darnos gracias para identificar la temporada que estamos viviendo como comunidad, como personas, y no tener un one size fits all, o sea, un tamaño para todo el mundo. Es messy, la iglesia es messy. ¿Cómo tú traduces eso? Es messy, ¿verdad? y entonces, como pues hay que dar muchas gracias, todos hacen falta, claro, todos son necesarios. Y entonces quizá en el sueño de Dios, Dios piensa por generaciones. Ajá. Para empezar. Okay. Dios piensa en generaciones. Nosotros pensamos en plan de 3 años. Dios piensa en generaciones. Y el plan que Dios tenía ¿verdad? Con el profeta y con David y con el otro, pasan a veces 40 años, pasan generaciones. Si uno tiene eso también presente, claro, y entonces, qué maravilloso la libertad, ¿verdad? Yo siempre he dicho, y ustedes me han escuchado decirlo, que yo pienso que como mi superintendencia, para ponerlo bien personal, era la preparación de un terreno y que el fruto abundante lo va a ver otro superintendente. Ciertamente lo ha dicho. Y es porque pienso que pues uno sembró, uno regó, el crecimiento lo da Dios. Entonces el resultado hay que dejarlo en la mano de Dios. Pero de pronto lo que Dios está llamándote a hacer es como a Jeremías: compra un terreno, los voy a mandar al exilio, pero ese es un acto simbólico de que regresan. Y Dios tiene esa. Entonces tú si a ti te toca ser el profeta Nehemías, qué chévere, porque va a reconstruir, todo el mundo quiere ser Nehemías, claro, pero nadie quiere ser Jeremías, que es el que tiene que ayudar al pueblo a irse al exilio, ¿verdad? Y en el pozo y toda esa cosa. Tiene que volver a redactarle al secretario: escríbeme esto de nuevo, porque lo dañaron, lo quemaron a Baruch. Pues hay veces que el sueño de Dios para una iglesia, para un pastor, para un grupo de personas, puede ser pensando en la próxima generación. Claro. Esa iba a ser una de mis preguntas. ¿Qué sueños creemos que Dios está sembrando hoy en los corazones de los líderes en esta generación? Te voy a hacer algo. Vale. Changing mics. ¿Qué tú piensas cuando...? ¿Qué yo pienso de que sí, como líder, sí, que tú... Yo veo que Dios está sembrando unos elementos de caminar por fe. Aleluya. De creer que nuestras oraciones Dios las contesta si van acorde con su palabra. Amén. Hace poco estuve en una conferencia y uno de los versos que nosotros normalmente utilizamos sobre la mies es mucho y poco los obreros, y rogarle al Dios de la mies que envíe más obreros. O sea, estamos orando para que Dios levante más obreros, pero con nuestra mente finita no lo estamos viendo. No lo estamos viendo. Y cuando alguien se para y dice: sí, Dios lo está haciendo, abre los ojos, mira la generación, mira lo que otros sembraron, ahora lo estás cosechando, la oración Dios la está contestando. Amén. Es que tú no estás abriendo tus oídos. Pues yo creo que Dios está levantando gente con oídos más abiertos en conversaciones como esta acerca de lo que Dios está haciendo. ¿Cuáles son sus sueños? ¿Dónde está Dios haciendo la obra, cumpliendo su palabra?
Y yo creo que eso, en esta generación, estamos sembrando para que eso dé fruto. Ujú. Yo creo que Tremendo. en generaciones pasadas teníamos mucho temor Ujú. Mm. y orábamos con falta de fe. Y yo creo que las experiencias y las vivencias que Ajá. hemos tenido últimamente nos han demostrado que el Dios al que servimos es real. Amén. Quiero destacar que esa conversación, esa respuesta que has dado me vuela la cabeza. Pienso en que un elemento de los sueños de Dios, que también es bueno tenerlo presente, es, pensando otra vez en nuestra miopía para no ver, ¿verdad? En nuestros propios prejuicios. Ujú. Y cómo, pues, el sueño de Dios para Pedro, en un momento dado, fue una sábana llena de animales impuros Mm, que bajaban, mm. y Pedro, él le decía, come, y dice, yo nunca he comido de eso. Y vuelve la sábana, y vuelve, come, no, yo nunca he comido de eso. No llames impuro lo que yo he purificado. Amén. Y entonces Pedro, graduado con magna cum laude con Jesús, tiene unos prejuicios Claro, y necesita que Dios le estremezca el palo claro. para entrar a la casa de alguien para hablarle al centurión, para plantearle otra vez el evangelio. Y de nuevo, Pedro no era meramente que tenía un prejuicio. Él estaba orgulloso de su prejuicio. Porque era lo correcto. ¿Me sigue? Sí. Ese era lo correcto. Entonces nosotros podemos tener prejuicios como iglesia, Ajá. que somos orgullosos de eso. Claro. Y pensamos, estamos sirviéndole al Señor con eso. Yo nunca voy a... Aunque el Señor le estaba diciendo... y de pronto, pues la próxima generación, pues va a tener su propio acento. Puede tener su propia cultura en muchos sentidos. Y entonces no tratar de imponer nuestra cultura de la previa generación a la nueva, ¿verdad? Pensando que eso es este es el evangelio, ¿verdad? Y dice, no, posiblemente es la forma, es una estrategia, es una forma, es una cuestión más cultural que... ¿Cómo sería la reverencia que tú demostrabas con esto? ¿Cómo sería demostrar esa reverencia en este contexto? Y plantearte, mira, esto no está violando la reverencia, es que su expresión de reverencia es un poco diferente. No sé si gracias por tu respuesta. Sí, yo creo también que la próxima generación, que es lo que estamos hablando, yo creo que va a haber una conciencia mucho más del paso con el Señor, del caminar, de esa formación. Un estudio que vi, pero obviamente más del seminario, hablaba de que hace unos años atrás, antes de la pandemia, la educación teológica era como que lo más importante que los centros de trabajo buscaban en estudiantes seminaristas. Y eso era, el top one era ese, teología. Sin embargo, al pasar la pandemia y todo lo que ha pasado, ¿verdad?, con las emociones de la gente con la pandemia, luego de eso se invirtió, y lo que ahora están buscando son seminaristas que tengan alguna iniciación o formación en formación espiritual, porque eso es más importante. No es que la teología no es, pero necesitamos gente que tenga ese espacio de ir caminando con la persona, porque eso es lo que ahora mismo esta generación que viene, tenemos niños que nacieron en ese proceso de la pandemia y están creciendo con eso ahí. Así que esa generación viene con algo distinto, un cableado distinto al de otras generaciones anteriores. Sin embargo, ¿verdad?, en esta estadística se prevé que necesitamos personas que estén dispuestos a acompañar más a la gente en la iglesia, o en las entidades que ayudan en la comunidad, ¿verdad?, aparte de la iglesia. Entonces, creo que eso es algo que la iglesia debe de abrazar, ese caminar con la gente, con la gracia y con la paz y con el espacio, y dejando que el Espíritu Santo haga lo que va a hacer. Sí, es algo que me gusta mucho recordarme y ver
tú no eres el Espíritu Santo, a ti no te toca hacer eso. Ese trabajo le toca al Espíritu Santo, no me toca a mí. Dilo de nuevo, Ivette, tú no eres. Yo no soy el Espíritu Santo, mi trabajo no es el del Espíritu Santo. Yo hago lo que me toca hacer a mí. Y lo que le toca hacer al Espíritu Santo, que es cambiar y formar y convencer, todas esas cosas que el Espíritu Santo hermosamente hace, eso le toca a él. A mí me toca acompañar, a mí me toca demostrar la gracia, el amor, ser ese sin juzgar, ser espacios seguros para la gente que pueda abrirse y ser vulnerable sin sentirse que los estamos, oye, ya tú deberías de haber cambiado, estar en otro nivel para el tiempo que tú llevas en la iglesia. No ser eso, ese no es mi trabajo, yo no convenzo, convence el Espíritu Santo. Y creo que, y esto es algo que a mí me ha costado mucho aprenderlo, porque yo no crecí con eso necesariamente. Y no es que yo vengo, ¿verdad? Yo no tuve una crianza que fuera así necesaria tampoco, mis papás no eran así, pero no era lo normal en la iglesia. La gente juzga y es, ¿verdad? Somos así, y lamentablemente uno crece en ese ambiente y piensa, pues eso es lo normal. Pero la realidad es que la sociedad a futuro, presente y a futuro, necesita son personas que estén con sus oídos ahí para escuchar, abrazar y mira, apuntar. No dirigir, no decirle qué hacer a 1, 2, 3, apunta siempre a Cristo, al Evangelio. Y yo creo que eso es algo que la próxima generación va a pedir. Yo creo que la está pidiendo ya, pero más grande, más alto lo va a pedir la próxima. Los que están chiquititos ahora, que quieran creciendo, serán más verbales en ese acompañamiento porque lo necesitan. Yo creo que todos lo necesitamos, lo que pasa es que ellos lo van a pedir mejor. Van a ser más intencionales en pedirlo. Pues eso me trae una pregunta. ¿Cómo luce una visión que inspira a jóvenes y a niños por igual? Porque se ve real. Se ve tangible. Y no tangible porque tenga números. Se ve tangible porque se ve que es, primero es dirigida por el Espíritu Santo, así que al ser dirigida por el Espíritu Santo, pues tiene un peso hermoso. Pero aparte, porque se ve que se puede, que es algo que no es tan inalcanzable, que va más allá. Yo tengo que ser otro ser humano para poderlo llegar. Eso yo lo veo de esa forma. Los niños y los jóvenes están buscando estas experiencias que sean reales, literalmente reales. Y por ende relevantes. Que sean socialmente, que ellos puedan identificarse, porque hay muchas causas y ellos los van a ir atrayendo esas causas. Y que los veamos y los escuchemos. Claro. Y que lo hagamos, los adultos que estamos poniendo la visión. Y decimos, esta es la visión de la iglesia, de nuestra iglesia. Porque a veces pensamos que la del distrito es la visión de todas las iglesias de la Alianza en Puerto Rico. Y cada iglesia tiene, porque cada iglesia está puesta en un lugar específico, que no es aquí en Arecibo, en Sabana Hoyo. Así que cada iglesia tiene su espacio. Y hablando de la mies que Dios le dio, claro, ¿verdad? Ahorita hablamos de la mies que hay aquí en el distrito alrededor, no es la de la iglesia que está en Utuado. Así que cada iglesia tiene que buscar ese discernimiento de cuál es la suya, ¿verdad? Así que esa que se ponga en la iglesia, que se diga, esta es nuestra misión. Los niños y los jóvenes tienen que ver que los adultos que son el modelo de ellos lo están haciendo, lo están encarnando. Si es alcanzar o es discipular o es acompañar, ellos te tienen que ver literalmente acompañando, porque para ellos va a tomar entonces relevancia porque te están viendo haciéndolo, ¿verdad? No es una visión que está puesta en la pared que no se usa para nada. Eso es otra cosa que ellos se dan cuenta, si está puesta ahí para cumplir con que tiene que estar ahí, o se está ahí, pero se está usando la decisión de cómo se hace el presupuesto, cómo se invierte en los ministerios, cómo se hace. Bien dicho. Si no pasa eso, sí, ellos se dan cuenta, es como, ¿verdad? Pues está ahí, pero nadie le hace caso. Como muchas reglas, tenemos muchas reglas y nadie le hace caso. Y la realidad es que los niños y los jóvenes son muy buenos identificando cuáles son esas reglas que nosotros tenemos y que no le hacemos caso. Así que sí, yo quiero que ellos vean esto, misión de la iglesia, la visión de la iglesia como algo personal y encarnado a futuro. Los líderes que estamos hoy, que estamos modelándole a los que vienen creciendo, tenemos que demostrarle a ellos que en efecto estamos haciendo lo que decimos que somos o que vamos a hacer. Porque si no, ellos se van a dar cuenta que that's not it. Ellos dicen hay algo, pero están haciendo acá otra cosa. Si nosotros fuéramos de alguna manera
a resumir este tema, volviendo al tema de que servimos cuando soñamos los sueños de Dios. Ujú. Si lo fuésemos a resumir de una manera en 2 o 3 oraciones, ¿cómo lo podríamos simplificar? Que explicara lo que eso significa, o por lo menos lo que entendemos que significa soñar los sueños de Dios. Yo me pregunto cómo se ve eso en la iglesia, en mi vida. Claro. Si yo estoy en una iglesia como pastor, ¿vale? Para ponerlo un poquito más concreto, creo que necesito darme espacio para ser un aprendiz primero, ¿verdad? Un estudiante del sueño de Dios para la iglesia. ¿Qué piensa Dios de la iglesia? ¿Qué piensa Dios? ¿Qué es la iglesia? Entonces tú vas a encontrar en la Escritura una y otra vez a Dios dándonos su visión. La da en el Sermón del Monte, la da en las cartas del apóstol Pablo, la da en el Apocalipsis. Una y otra vez esta idea de Dios acerca de la creación de esta nueva comunidad, donde Dallas Willard decía, el sueño de Dios es la creación de una comunidad de personas amorosas con Dios mismo en el centro como su principal sustentador y más glorioso habitante. Aleluya. Ese es Dallas Willard. Y de pronto, si a ti te captura la visión de Dios, ¿verdad? Dios, no hay mejor líder que Dios. Y cuando uno escucha a Dios darnos su visión, nadie hace vision casting como Dios. Entonces, pues decir, ok, Dios, ¿cuál es tu visión con esta iglesia? Y si nada más empezar a respetar que es su iglesia, no es la mía. Y de pronto, ¿cuál es tu sueño para la iglesia, Dios? Y no decirle, bueno, déjame quedarme callado a ver si me habla. No, abre la Biblia y ve con esa pregunta. Lee, mira, pues aquí está el Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Aquí está Pablo escribiéndole a la iglesia centrada en el Evangelio. Este asunto otra vez de cómo se ve cuando el Evangelio está haciendo lo suyo en las relaciones, los 52 unos a otros. Pues entonces, de pronto, es cierto que hay un contexto y hay una mies particular que se vuelve relevante para ese contexto, pero en un sentido es la misma visión de Dios para la iglesia, encarnándose en maneras particulares dependiendo del contexto, ¿verdad? Iglesias que están aquí y están tratando de ganarse gente que está acá abajo, hay algo ahí que es importante revisar. Dice, ven acá, ¿por qué Dios nos puso aquí? Yo creo que sé del pastor que estás hablando porque tuvimos una buena conversación hace poco y planteaba lo mismo. Bueno, una buena forma de entender el sueño de Dios, además de leer la Escritura y ver su sueño y quedar impactado por eso, emocionado por eso, es donde nos puso Dios, ¿verdad? Como iglesia. ¿Cuál es mi denominación? Claro. ¿Cuál es nuestro ADN? ¿Cómo llegamos a ser? ¿Por qué la alianza Dios la trajo a la existencia? Claro. A veces el mejor detonante para una frescura de visión es ir a la visión original que Dios dio a los que fundaron. Y de pronto eso también puede ser y si estás en una iglesia local, ¿por qué esta iglesia se plantó aquí para empezar? ¿Verdad? Y nada, ese sería mi intento de respuesta. Volviendo a ir atrás, visiten esas historias. ¿Cuándo las historias pequeñas de éxito dejaron de ser importantes? Esta familia que llegó a la iglesia rota y la iglesia con su ayuda del Espíritu Santo le ayudó, y esa familia creció y se desarrolló. ¿Cuándo esa historia dejó de ser bonita, importante, o sustituida por un número? Porque recordemos que cada número es alguien. Los números de estas estadísticas no es aire, es ente. Sí. Son historias. Cuando esta madre soltera que llegó a la iglesia y la iglesia le ayudó a criar a su hijo en los caminos del Señor, y su hijo creció rodeado de hombres que apuntaron al carácter de Cristo, y ahora es un hombre casado con sus hijos, cambió el rumbo de lo que podía ser, ¿verdad?, estadísticamente su vida. ¿Cuándo eso dejó de a la iglesia darle gozo? No debería. Yo creo que cada iglesia, no importa su tamaño, tiene historias bien particulares, hermosas, y otras dolorosas, que hay que visitar, porque ahí vamos a encontrar mucho de cosas que tal vez se hicieron que no se debió haber hecho y no debemos de repetir,
porque sabemos que no está bien, y cosas que vemos como el Señor ha ido poniendo y usando la iglesia específicamente en unas áreas. Y hacerse la pregunta, ver que tienen en común esas historias que Dios ha usado y decir, ¿por qué Dios nos está usando en esta área en particular? Tal vez para matrimonios, tal vez para niños, tal vez para personas adultas mayores. Claro. ¿Por qué Dios nos está usando específicamente? Y usar esas historias y ver puntos en común, porque las historias pues tienen puntos en común. ¿Cuáles son esos puntos en común de nuestra iglesia? Porque Dios nos está usando en ese punto. Y entonces está ahí. Es cuestión de abrir la visión. Y yo el viernes y sábado en Evangelio le decía a los pastores y los líderes que estuvieron en mi taller, oremos para que el Señor nos dé una visión fresca de la iglesia, de nuestra iglesia. Oremos. Que podamos ver a la iglesia, a nuestra iglesia. Estoy hablando de la iglesia local, no de la iglesia en general. A su iglesia local, que cada cual pueda ver su iglesia local como Dios nos ve. No como yo me imagino con más miembros, como Dios me ve ahora, como Dios quiere usarnos ahora. Y yo creo que si tenemos esa intencionalidad de oración, yo creo que Dios tiene, estoy segura, que Dios tiene el poder para hacerlo. Amén. Abrir nuestros ojos para poder ver cómo nos ve, poder amar al que llega, como necesita ser amado. ¿Y qué nos puede estar impidiendo que podamos soñar más? ¿Qué nos puede estar impidiendo? Yo creo que los supuestos que nos hacemos. Porque yo me hago muchos supuestos de muchas cosas. Y muchas veces me desilusiono cuando los supuestos que yo me hago no salen. Y he tenido que, sobre todo ahora desde que soy mamá, ¿verdad? He tenido que aprender a que mi supuesto no es la realidad de Abimael. Mi supuesto no es su desarrollo. Así que el desarrollo de él va independiente a mi supuesto. O a lo que el libro dice que, ¿verdad? Y así que he tenido que aprender eso muy duro, ¿verdad? En lo personal, pero también lo veo en la iglesia. Nos hacemos muchos supuestos de todo. Creo que el ser humano es así, ¿verdad? Nos gusta ir como que un paso más. Lo que veo es, tengo esta información hasta aquí, pero yo quiero saber lo que va a pasar 3 pasos más. Y esos supuestos hacen que no podamos disfrutar lo que Dios está haciendo, porque yo quiero siempre saber lo que viene después. Dios me está enviando a caminar, y lo uso mucho el ejemplo de Abraham. Él le dijo que caminara a la tierra que él le iba a mostrar, no le dijo a dónde. Así que él empezó a caminar sin saber necesariamente un plan claro de la ubicación exacta. Pero nosotros no estaríamos usados o no nos gustaría hacer eso. Nosotros queremos que nos diga que empieza a caminar, pero vas a llegar hasta aquí. Y va a pasar esto, y queremos la historia completa. Y a veces ese supuesto que no pasa porque Dios es majestuoso y Dios es soberano y Dios hace como quiere, y Dios de una cosa que podría ser difícil hace algo hermoso, se nos perdemos la visión de lo que Dios quiere hacer porque yo quiero o tengo una visión distinta y no quiero enfocarme en la de él. Así lo veo. Sí, yo no tengo nada que añadir a eso, salvo que para soñar hay que dormir. Ajá. Hay que descansar. Hay que dejar. Podemos estar muy cansados. Sí, ciertamente. Sí, y lo único que tiene es, lo próximo tienes de frente. Ajá, sí. Y no hay ese tiempo de quedarse quieto. Sí. Y porque nos sentimos que estamos perdiendo el tiempo si no estamos haciendo algo. Ajá. Y soñar es dejar de hacer algo para pensar en lo que podría ser, ¿verdad? Y luego, ¿verdad?, dar el próximo paso, aunque no sepas todos los detalles, pero sí, maravilloso. Gloria a Dios. Si tienen algo que quisieran compartir antes de finalizar este tema de hoy, algo que se les queda por decir o algo que quizás ni siquiera es parte del tema, pero siente en su corazón que le gustaría añadir a esta conversación. Yo solo añadiría que dejemos en la parte de abajo el email de Ivette para cualquier iglesia que quiera seguir conversando sobre revitalización, que no es solo otra vez una iglesia que esté en una situación de declinar profunda. Cualquier iglesia puede tomar un momento para detenerse y soñar. Y hay unas buenas conversaciones que ella podría provocar desde su ministerio de avance de iglesia. Sí. Yo quisiera ver
Esa es mi petición al Señor, es que la iglesia en Puerto Rico, nuestras iglesias, sueñe más. Amén. Sueñe el sueño del Señor. Yo estoy convencida que el Señor no ha terminado con nosotros, ¿verdad? Eso es claro. Pero Dios nos va a usar en el contexto que estamos, en el 2025 y lo que viene. No sé, ¿verdad? Yo no soy analista política, nada por eso, pero sabemos que está cargado en muchos aspectos y es así. Pero la iglesia, Dios la va a usar de una manera increíble. Así que mi sueño es que la iglesia se atreva a frenarse un poco. Tal vez va muy rápido. Frenarse un poco. Y eso yo me lo aplico todos los días. Y mi esposo me lo repite todos los días. Que yo puedo cogerlo con más calma. Y yo creo que eso lo podemos hacer en todas las áreas de la vida. En lo personal y en la iglesia. A calmarnos y más pausados. Y disfrutar lo que Dios está haciendo. Gloria a Dios. Si hay alguna iglesia interesada, además de conectar contigo a través de la información que vamos a dejar en pantalla, ¿verdad? ¿Qué una iglesia que dice que lo está considerando? ¿Qué puede esperar? Mira, esa pregunta me la han hecho muchas veces. Primero, que no es un proceso rápido. Yo quiero aclarar porque a veces me preguntan, ¿cuál es el más rápido? Ninguno. Ninguno, porque hay que ir con calma. Hay que ir con calma. Ninguna de las cosas que podemos hacer esa pregunta. Va a ser rápida. Va a ser con calma. Pero dependiendo de cómo esté la iglesia, así que siempre yo voy a la iglesia, hay una conversación de entrevista, por decirlo así, para yo conocer la visión del pastor de lo que está pasando, escuchar. Ahí yo no hablo, yo pregunto, pero no aporto en las contestaciones nada, solamente escucho. Y tenemos varias opciones. Podemos tener un proceso de cambio de rumbo, podemos tener PIC, que es más assessment, conversaciones, pero sí hay más un acervo, y hay Fresh Start, hay mentoría, bueno, hay diferentes formas. Así que sentarnos a hablar, porque hay situaciones que con un proceso bueno de mentoría, la iglesia mejora unas áreas o se enfoca en otras. O sea, va a depender. Gloria a Dios. Sí, pero hay opciones y hay gente disponible para, o sea, no solamente soy yo, ¿verdad? Hay gente detrás de mí, al lado mío. Que no caminas sola. No, tengo como 9 o 10 personas que están disponibles y listos para ayudar a la iglesia. Están asustados igual, ¿verdad? y quieren que, ¿verdad? Ellos están asustados porque quieren ayudar bien. Es que la iglesia es hermosa. Sí, quieren servir bien. Sí, la iglesia es hermosa, la iglesia es y debe ser relevante. Y la iglesia es amada. Amén, así es. No solamente por nosotros que pertenecemos a ella, pero por el Señor, por el Dios creador. Amén. Es amada. Gloria por la iglesia. Y es la que trae esperanza a un mundo que necesita. Amén. Pues nada. Bueno, familia, esto ha sido otro episodio más de Centrados. Espero que hayan disfrutado este tema y próximamente vamos a tener conversaciones con otras personas. Quizás no me vean aquí sentada, van a ver otras personas que van a entrar en esta conversación, y es parte de escuchar la iglesia, ¿verdad? De escuchar diferentes voces y sus opiniones, sus preguntas, sus dudas, y traerlas a esta plataforma y conversar con cada uno de ustedes. Bueno, pues entonces nos quedamos en esta y será hasta la próxima, y mientras tanto, mantengámonos centrados. Gracias por acompañarnos en esta edición de Centrados. Te invitamos a suscribirte y compartirlo. Te esperamos en nuestra próxima edición.